¿Qué harías si una carta de amor que no era para ti cambiara tu vida para siempre? Todos tenemos secretos, pero ¿alguna vez guardaste uno tan grande que podría cambiarlo todo? Esto le pasó a Nozomi, una estudiante tímida que un día encontró en su escritorio una carta de amor firmada por Jun, el chico más popular de la escuela. Sin saber si era una broma o una confesión real, Nozomi decidió responder de manera anónima, dando comienzo a un intercambio secreto que sería el inicio de una historia de amistad, celos y sentimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Esto es nuestro diario secreto. La historia comienza con Jun, el chico más popular de la escuela. Un día decide dejar una carta en un pupitre, declarando su amor a la persona que solía sentarse allí antes del cambio de clases. Sin embargo, la carta no llega a su destinataria. Quien la encuentra es Nozomi, una estudiante tímida y reservada, quien es la encargada del club de transmisión escolar. Ella se queda en el estudio reflexionando sobre el misterioso mensaje. No sabe a quién iba dirigida, pero sí reconoce la firma, Jun. La sola idea de que alguien tan popular pudiera escribir algo así la pone nerviosa. Cuando él se le acerca en el pasillo, ella, abrumada, aprovecha la llegada de su amiga, Erino, para escapar torpemente. Intrigada, Nozomi le pregunta a Erino qué opina de Jun. Su amiga, con total naturalidad, le responde que no está interesada en él, pues lo considera frío y distante con las chicas. Ya en casa, Nozomi deja atrás su fachada tímida de la escuela. Sola en su habitación, no puede contener la emoción. Relee la carta una y otra vez, imaginando 1000 posibilidades. Al día siguiente decide responder. Deja una pequeña nota en el casillero de zapatos de Jun, agradeciéndole sus palabras, pero aclarando que no puede aceptar su confesión. Después de todo, ni siquiera se conocen. Jun, por su parte, sigue llamando la atención de muchas chicas. Sin embargo, rechaza a una que se le declaró en público, asegurando que a él ya le gusta alguien más. Nozomi, que escucha la noticia, queda impactada. Ese mismo día recibe su respuesta. Jun le propone conocerse y salir juntos. La situación la toma por sorpresa. De vuelta en casa, su mente es un torbellino. Incapaz de contenerse, escribe una nueva nota. Le pide a Jun que deje sus mensajes en el buzón frente al club de transmisión. Él acepta y en su siguiente carta le confiesa que siente curiosidad por ella desde hace mucho tiempo, porque, según él, ella siempre es ella misma. Jun insiste en que sean amigos, dejando claro que no piensa rendirse. Nozomi le responde aceptando su propuesta de amistad, sugiriendo que se llamen por su nombre de ahora en adelante. Un día se cruzan frente al club de transmisión. El encuentro es breve, pero ambos se ponen muy nerviosos. Poco después, Jun deja una nueva nota, aunque esta vez ya no es solo una carta, es un cuaderno. La idea es que escriban en él para conocerse mejor, intercambiándolo cada vez que puedan. Sin embargo, Jun añade algo que deja a Nozomi helada. Cuando termina de llenarlo, planea declararse a Erino, la mejor amiga de Nozomi. En ese instante, ella entiende que Jun siempre creyó que la persona que ocupaba aquel escritorio y quien recibió la primera carta era Erino, no ella. Erino, la mejor amiga de Nozomi, es también la presidenta del consejo estudiantil. Durante un discurso frente a toda la escuela, Nozomi no puede evitar notar la forma en que Jun mira a Erino, lo que la hace sentir incómoda y abrumada. Ese mismo día, Nozomi escribe una nota para disculparse. En ella admite que no es la persona que él cree y que planea devolverle el cuaderno. Sin embargo, cuando va a dejarla en el casillero de zapatos, se topa de frente con Jun y, nerviosa, termina tropezando y cayendo. Jun aprovecha para preguntarle si es amiga de Erino y si ella ha hablado de él. Recordando que Erino le había dicho que no saldría con Jun, Nozomi miente, diciendo que sí ha preguntado por él. Luego Jun le pregunta por el cuaderno, pero ella finge no saber de qué habla. Antes de que él insista, Nozomi vuelve a mentir, asegurando que muy pronto se pondrá en contacto con él. Al día siguiente, Nozomi finalmente deja el cuaderno en el casillero de Jun. A partir de ese momento, ya no hay vuelta atrás. Empieza a responderle consciente de que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Para Jun, este gesto es motivo de felicidad. Desde entonces, ambos comienzan a escribirse casi todos los días, compartiendo detalles cada vez más personales de sus vidas. Pero en esas páginas, Nozomi no firma con su nombre, se hace pasar por Erino.
Poco a poco descubre que Jun y ella comparten más cosas de las que imaginaba, como su amor por una banda que le apasiona. Curiosamente sabe que a Erino no le gustan esas canciones, lo que hace que en el fondo esta conexión sea todavía más suya. Nozomi observa desde lejos a Jun mientras juega con sus amigos. Cuando sus miradas se cruzan, siente un cosquilleo extraño, una sensación que no logra explicar. Camino a clase, se encuentra por casualidad con Hiroto, su exnovio, a quien no veía desde hace mucho tiempo. Apenas intercambian unas palabras y él se marcha, dejando atrás a Nozomi. Ese mismo día, en el club de transmisión, Nozomi decide poner una canción de su banda favorita, la misma que Ayun había mencionado en sus cartas. Ese gesto refuerza el lazo que crece entre ellos a través del intercambio diario de mensajes. Un día, unas amigas convencen a Nozomi de ir al karaoke. Para su sorpresa, allí también está Jun con sus amigos. Durante la reunión, los amigos de Jun bromean diciendo que sería genial que Erino estuviera presente. También se quejan de la canción que Nozomi había puesto en la transmisión escolar, diciendo que era demasiado agresiva. Jun, molesto, la defiende. Según él, la canción fue un pedido de su amiga y además, él también disfruta de ese estilo musical. Sin embargo, nota que Nozomi se deja llevar por lo que dicen los demás y no expresa sus propias preferencias. Cuando salen del karaoke, Jun le dice con franqueza que le irrita verla sonreír, mientras no es capaz de elegir nada por sí misma ni defender los gustos de su amiga. También le comenta que parece no tener su propia opinión. Sus palabras hieren profundamente a Nozomi, que huye al baño sintiéndose mal. Cuando vuelve, decide marcharse. Jun también se despide y se va con ella. Pero antes de irse del todo, Nozomi lo alcanza. Él, a su defensiva, se disculpa por lo que dijo, agradece que le permita usar el buzón del aula de transmisión y vuelve a repetir que le gusta Erino. Una vez más se disculpa por ser tan directo, admitiendo que a veces se siente un idiota. Nozomi no responde, lo que lo lleva a decirle que debería tener su propia opinión y quizás una motivación en la vida. Esto provoca que ella sonría por primera vez desde la discusión. En ese momento, un balón rodando interrumpe la conversación. Jun lo detiene con el pie y sin pensarlo mucho, le confiesa que antes pertenecía a un club de fútbol. Nozomi simplemente asiente, lo que incomoda a Jun. Siente que a ella no le importa lo que él dice, porque no le pregunta por qué dejó el club, como hacen los demás. Ella le responde que según cree, él debió pensarlo mucho antes de tomar esa decisión. Jun se encoge de hombros y dice que no fue un gran problema. Ella se disculpa y él con un gesto inesperado le aprieta sus mejillas porque le parecen adorables. Entonces Jun le comenta algo más personal. Tiene una hermana pequeña, su madre no está y su abuela ha perdido movilidad, por lo que él debe hacerse cargo de muchas cosas. Por eso, volver al fútbol no es posible para él. Al escuchar que Jun dice que no es posible, Nozomi responde con calma que tal vez ahora no lo sea, pero que algún día encontrará la manera, lo que deja a Jun visiblemente desconcertado. En la escuela, la emoción crece por el torneo de fútbol que se aproxima. Existe una peculiar tradición. Si el equipo gana, los jugadores pueden declarársele a la chica que les gusta frente a todos. A través de sus cartas, Jun le confiesa a Nozomi que no cree que eso sea posible, ya que su equipo está en clara desventaja frente a los rivales. Esa tarde, al salir de clase, Nozomi camina junto a Yuko, una de sus amigas, cuando se encuentran con Jun y su amigo Yoneda. Durante el trayecto, Yuko sonrojada le susurra a Nozomi que ha estado enamorado de Yoneda desde hace mucho tiempo. Sin embargo, le preocupa que él parezca más interesado en Erino, pues siempre pregunta por ella. Aún así, Yuko le pide a Nozomi que la ayude, y Nozomi acepta. Los días transcurren lentamente, como si el aire en la escuela estuviera cargado de pensamientos y emociones que nadie se atreve a decir en voz alta. Cada uno parece perdido en sus propios sentimientos, reflexionando sobre lo complicado que puede ser entender el corazón. Nozomi piensa en cómo la música tiene ese extraño poder de iluminar incluso los días más grises, y descubre que Jun también lo cree así. Los amigos de Jun y Nozomi planean una salida al parque de diversiones. Yoneda, con una sonrisa cómplice, le pide a Yuko que invite a Erino, pues Jun también irá. Para que no parezca una cita, Yuko invita también a Nozomi. Ella duda un instante, pero al final acepta. El día del paseo, Nozomi llega un poco antes que los demás y se encuentra con Jun primero. Él la observa por un momento y con una media sonrisa le dice que se ve diferente con ropa informal. Ese simple gesto hace que el corazón de Nozomi lata más rápido, aunque intenta disimular. Pero cuando Erino llega, el ambiente se vuelve tenso.
más aún cuando Erina comenta que es la primera vez que habla con Jun. Con la llegada del resto, los 5 deciden recorrer el parque. Entre risas y juegos, llega el momento de decidir qué comer. Como siempre, Nozomi sigue la corriente de los demás, sin expresar realmente lo que quiere. Jun lo nota, le da la palabra y gracias a ella todos logran elegir algo que les guste. Sin embargo, Nozomi no puede evitar sentirse incómoda al ver los pequeños acercamientos entre Jun y Erino. Cuando llega el turno de reciclar, Jun y Nozomi son elegidos. Allí, él le pregunta qué quiere beber, ella responde lo que sea está bien, así que él le compra una sopa de frijoles. Al probarla, Nozomi exclama que es deliciosa, lo que sorprende a Jun. Con una mirada aguda, le dice que siempre parece conformarse con lo que haya para mantener felices a los demás. Ella, algo avergonzada, responde que en realidad no tiene preferencias. Jun sonríe, se inclina un poco hacia ella y con suavidad le pellizca las mejillas, diciéndole que siempre parece disfrutar de todo. Luego le entrega un muñeco que ganó en una máquina de premios. Nozomi lo recibe con una sonrisa tímida, sintiendo una calidez extraña en el pecho. Más tarde, mientras todos disfrutan del carrusel, Nozomi observa desde lejos cómo Jun y Erino comparten ese momento con una alegría que parece natural entre ellos. Una punzada de tristeza le recorre el corazón. Esa noche, de vuelta en su habitación, hojea las páginas del cuaderno que han compartido. Los recuerdos le envuelven y con lágrimas en sus ojos escribe "me gustas", pero antes de cerrar el cuaderno borra las palabras. En su lugar, dibuja una pequeña ilustración como si así pudiera guardar su secreto un poco más. En el aula de transmisiones, Hiroto llega con varios CDs y un libro para Nozomi, animándola a considerar la vocalización como vocación para su hermosa voz. Más tarde, Nozomi y Jun conversan sobre el futuro, coincidiendo en que les gustaría detener el tiempo para que ese momento dure para siempre, pues a los 17 no son ni niños ni adultos, y quizás eso sea lo que los hace especiales. Nozomi es muy buena en inglés y Jun es pésimo, así que él le pide que lo ayude porque si no pasa la próxima vez estará en graves problemas. Para seguir hablando le pasa su usuario y acuerdan verse primero en la biblioteca. Pero al final, Jun le invita a su casa, lo que la deja a Nozomi sorprendida hasta que él le dice que no quiere dejar sola a su hermanita y a su abuela. Cuando salen, Nozomi se topa con Hiroto, que le da los folletos sobre su carrera y ella se lo agradece. Justo en ese momento, Jun conoce al exnovio de Nozomi. En la casa de Jun, Nozomi conoce a su hermana menor, quien de inmediato la confunde con su novia. Entre risas y nervios, los dos comienzan a estudiar, aunque Nozomi apenas puede concentrarse porque se siente hipnotizada por Jun. La hermana insiste en que parecen pareja y hasta le pide consejos a Nozomi sobre cómo declarársele a alguien. Al salir, Nozomi le pregunta a Jun por qué no aclaró la confesión, pero él solo sonríe y cambia de tema preguntándole si de verdad quiere ser locutora, confesándole además que le gusta mucho su programa en la radio. De camino encuentran una cancha con un balón de básquet y deciden jugar un rato. Nozomi muestra lo mala que es en los deportes, pero Jun con paciencia empieza a enseñarle paso a paso cómo encestar. Aún así, ella está demasiado nerviosa por tenerlo tan cerca y termina alejándose, sin lograr encestar ni una sola vez. Entonces Jun le abre su corazón, le cuenta lo difícil que fue dejar el fútbol, cómo peleó con su padre porque no quería rendirse, y cómo su abuela y su hermana lo defendieron hasta que al final no le quedó otra opción. Admite que a veces todavía se pregunta por qué le toca eso a él, pero que cuando Nozomi le dijo que aún podía hacerlo, se sintió increíblemente bien. A través de las cartas, Jun le confiesa a Nozomi que siente que ha estado muy ocupada últimamente porque ya no le responde como antes. Ella se disculpa, sintiéndose un poco culpable. En la escuela, Jun entra a la clase de las chicas con la excusa de pedir un libro, pero Nozomi alcanza a verlo hablando con su amigo y con Erino. Los rumores corren rápido, diciendo que Jun en realidad fue a buscar a Erino, lo que hiere a Nozomi y la hace marcharse directo al aula de transmisión. Allí se encuentra con Hiroto, quien le pide hablar en privado. Justo en ese momento llega Jun, pero decide esconderse al escuchar la conversación. Hiroto le pregunta a Nozomi si está saliendo con Jun, a lo que ella responde que no, que solo son amigos. Entonces él le propone a volver a estar juntos. Al escuchar eso, Jun siente un vacío en su pecho y sin esperar la respuesta de Nozomi, se da media vuelta y se va en silencio. Esa noche, Jun le manda un mensaje a Nozomi agradeciéndole porque gracias a su ayuda logró pasar los exámenes de inglés.
Eso lo anima un poco, pero enseguida le escribe a Erino para pedirle que hablen al día siguiente, y Erino acepta. Al día siguiente, cuando llega Erino, sus otras amigas la detienen antes de hablar con Nozomi. Le reclaman porque la vieron conversando con un chico que le había pedido salir y ella acepta. Nozomi le reclama a Erino si de verdad no conoce a alguien más que se preocupe por ella, pero Yuko malinterpreta todo y piensa que Nozomi se refiere a Yoneda, lo que la toma como una ofensa, ya que estaba convencida de que Nozomi la estaba ayudando a conquistarlo. Yuko y Erino comienzan a discutir delante de todos por celos. Al final, Yuko, furiosa, se marcha dejando a Nozomi completamente confundida. Ahora ambas, sus mejores amigas, están peleadas entre ellas. Jun entra a la clase de Nozomi. Primero le pregunta si está bien, pero en realidad iba buscándola para las clases de inglés. Al verla desanimada, decide llevarla a la terraza de la escuela para despejarla un poco. Allí, Nozomi le cuenta lo que pasó con sus amigas y cómo los celos entre ellas lo complicaron todo. Jun la escucha con calma y le aconseja que sea honesta con ambas, aunque duela. Para animarla, le propone un pequeño ejercicio. Le dice que su voz es demasiado baja y que intente gritar con todas sus fuerzas. Ella se niega al principio avergonzada, pero Jun le muestra cómo hacerlo. Nozomi lo intenta varias veces hasta que finalmente logra soltar un grito fuerte y claro. Jun sonríe y la felicita por haberlo conseguido. De regreso al aula, Jun le pregunta si sus amigos pelearon por culpa de su exnovio. Nozomi lo niega, pero él insiste en saber si todavía le gusta. Ella responde que ya no, y le cuenta que fue él quien se confesó primero, y por eso comenzaron a salir, pero que nunca pudo decirle lo que realmente sentía. Jun la mira serio y le dice que no tiene idea de lo que ella siente ahora. Luego le aconseja que la próxima vez que le guste a alguien no lo guarde, que se lo diga de frente. Nozomi con cierta duda le pregunta qué pasa con Erino, ya que se ha dado cuenta de que ambos se han acercado bastante y admite que espera que las cosas puedan funcionar en el futuro. En un impulso, Jun se acerca y le roba un beso, pero Nozomi se queda paralizada y no lo recibe bien. Él, nervioso, intenta disculparse, pero lo único que logra es empeorar las cosas. Al final, Jun se queda en silencio y viendo que nada puede arreglarlo en ese momento, decide marcharse, dejando a Nozomi confundida y con el corazón acelerado. Al otro día en clases el ambiente estaba súper tenso, nadie hablaba demasiado y Nozomi sentía que cualquier cosa podía encender otra pelea. En el aula de transmisión, Yuko apareció de repente y le pidió a Nozomi que pusiera una canción en la radio escolar. La canción hablaba sobre lo difícil que es pedir perdón y lo mucho que cuesta dar el primer paso. Mientras sonaba, Yuko suspiró y con algo de vergüenza le pidió disculpas a Nozomi. Ella aceptó y las dos decidieron almorzar juntas como antes. Justo en ese momento llegó Erino, quien también se armó de valor y pidió perdón. Entre risas nerviosas y abrazos, las tres sellaron la reconciliación. Después, Yuko confesó que estaba cansada de seguir huyendo y dijo que al fin iba a declararse a Yoneda. Tanto ella como Erino coincidieron en que esta vez las cosas había que hacerlas bien. Al salir, Erino se topó con un cuaderno en el pasillo, justo afuera del aula de transmisión. Cuando empezó a hojearlo, Nozomi se dio cuenta de lo que estaba pasando y corrió para quitárselo. Pero ya era demasiado tarde, Erino había comenzado a leer. El pánico le invadió y sin pensarlo, Nozomi salió huyendo del lugar. El torneo de deportes dio inicio y para sorpresa de todos, Nozomi participa en los partidos de básquet. Esta vez ya no era la chica tímida que se escondía, sino alguien con confianza suficiente para tomar el balón. Jun no podía dejar de mirarla y cuando al fin encestó, gracias a todo lo que él le había enseñado, todos la felicitaron y Jun sonrió orgulloso. En el partido de fútbol de los chicos, aunque el equipo era bueno y Jun se esforzó al máximo, no lograron ganar. Yoneda quedó destrozado por la derrota, pero Yuko se acercó a animarlo. Entre bromas y suspiros le preguntó si pensaba confesarse después de ganar, y él con cara de tristeza dijo que sí. Eso hizo que Yuko se riera aún más, feliz de que al final la derrota le abriera el momento perfecto. Así que sin darle más vueltas, Yuko decidió confesar su amor, pero Yoneda, confundido y con el corazón todavía hecho pedazos, le preguntó si no hablaba de Erino. Eso la dejó helada y molesta a la vez, repitiéndola varias veces. ¿Por qué dices eso?, mientras él no sabía cómo arreglarlo. Por otro lado, Nozomi fue a reemplazar a Hiroto en la transmisión, pero al ver a Erino decidió esconderse. Sin embargo, él la notó y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella respondió con firmeza que podía manejarlo sola. Hiroto la miró un momento y le dijo que había cambiado,
Antes, cuando él le pidió volver, se había disculpado, pero también había sabido decir que no. Le confesó que cuando estaban juntos se dio cuenta de que Nozomi no era tan rápida como los demás, pero la gente a su alrededor siempre terminaba esperándola porque debería confiar más en ellos. A la salida de clases, Nozomi esperó a Erino y cuando se encontraron, hablaron del cuaderno. Nozomi se disculpó, pero Erino le recordó que en la guardería ella siempre lloraba porque los demás se burlaban de ella y que fue Nozomi quien nunca la dejó sola. Por eso ahora ella también quería estar siempre a su lado. Le dijo que aunque últimamente había estado rara, decidió esperar porque sabía que al final hablarían. Nozomi volvió a disculparse diciendo que era una mentirosa, pero Erino le devolvió el cuaderno asegurando de que ella no era de las que mienten por hacer daño y que seguramente fue difícil guardárselo todo sola. Nozomi, conmovida, le agradeció por comprenderla. Al otro día en la escuela, Nozomi escribió una carta que dejó debajo de su escritorio. Sus amigas la despidieron deseándole un buen día y luego fue al aula de transmisión, donde por primera vez decidió poner su canción favorita, sorprendiendo a todos. En el salón, Jun encontró la carta y la leyó. En ella, Nozomi se disculpaba porque, aunque sabía que estaba mal, se había divertido mucho y no quería que él la odiara si supiera la verdad. Admitía haber sido cobarde y huir siempre, y aunque ya es tarde, pedía perdón y decía que apoyaría a Erino y a Jun en sus sentimientos. Sin embargo, Jun siempre había estado enamorado de la chica que escribió en su escritorio, por eso todos pensaban que era Erino. Jun corrió por toda la escuela hasta llegar al aula de transmisión, donde exigió una explicación a Nozomi. Ella solo le dijo la verdad y volvió a disculparse. Jun no lo soportó y comenzó a decir que el verdadero equivocado había sido él, que ella ya no podía seguir huyendo. Pero en ese momento, sin querer, activaron los micrófonos de la radio y toda la escuela escuchó como Jun también confesaba que mintió, que se disculpaba con Nozomi y le reclamaba por desearle lo mejor a otros, preguntándole qué pasaba con sus propios sentimientos. Finalmente le confesó a todo el colegio que a él le gustaba Nozomi y todos celebraron con emoción. Yoneda también aprovechó para decirle a todos que amaba a Yuko. Tarde se dieron cuenta de todo lo que dijeron había quedado transmitido, lo que los hizo reír de nervios. Entonces Jun le contó a Nozomi que había empezado por un mensaje en el escritorio, donde él había escrito que no quería rendirse, y alguien le respondió que tal vez ahora no era posible, pero que un día lo sería. Él pensó que esa persona era Erino, hasta que el día del karaoke escuchó a Nozomi repetir exactamente esas mismas palabras. También recordó que los dibujos del cuaderno coincidían con los carteles que Nozomi hacía, y fue ahí cuando entendió la verdad. Ella era quien siempre lo había animado en silencio. Jun confesó que cuando estuvieron en el parque de diversiones ya sabía que era Nozomi, por eso la besó, por eso nunca dejó de observarla a ella. Le dijo que no intentara alejarlo con cartas porque a él le gustaba Nozomi. Ella, al escucharlo, rompió a llorar, pero luego tomó valor y gritó, sorprendiéndolo, ya que tampoco quería seguir mintiendo. Frente a Jun, le confesó que lo amaba y ambos se abrazaron y se dieron un beso, sellando así su felicidad. Años después, en Tokio, Nozomi aparece como locutora de radio con su propio programa en el que da consejos a los oyentes y siempre repite su lema: no mientas sobre lo que sientes. Su voz se escucha serena pero llena de calidez y deja ver lo que aprendió en aquellos días de escuela. Jun y Nozomi siguen juntos, felices, apoyándose en cada paso de su vida. Mientras tanto, Yoneda y Yuko anuncian que se van a casar, mostrando que al final cada uno encontró el valor de ser sinceros con lo que sentían. Esta historia nos recuerda el peligro de interpretar los sentimientos ajenos sin escucharlos primero. Nozomi creyó que jamás sería elegida. Jun confundió el verdadero destinatario de sus palabras y otros personajes se perdieron en sus propias suposiciones. Cada silencio malentendido se transformó en dolor y distancia, pero también nos enseña algo más profundo. La verdad, aunque duela, siempre libera, mientras que el silencio, aunque parezca protegernos, termina por encarcelarnos. Las relaciones se construyen con palabras claras, no con interpretaciones. Hablar, escuchar y atreverse a ser sinceros es lo único que nos conecta de verdad, porque solo cuando dejamos de suponer y empezamos a comunicarnos con honestidad, los vínculos dejan de ser frágiles ilusiones y se convierten en realidades capaces de durar para siempre. Porque al final no es el destino ni el azar lo que une a las personas, sino el valor de mirarse de frente y decir sin miedo: esto es lo que siento. No interpretes los sentimientos de los demás sin escucharlos primero. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarnos en este viaje a través de las emocionantes tramas y cautivadores historias del cine japonés. Recuerda, la verdadera magia está en cada uno de nosotros. Nos vemos en la próxima escena.